buenos días, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy, transmitiendo a través de Mantra FM. En Planeta Yo Soy venimos hablando de la red, hablando de la importancia de crear en red estas realidades que estamos anclando en el planeta, pues de alguna manera para encontrar esa armonía grupal, esa posibilidad de elaborar en red desde el amor. Hace falta rever muchos aspectos que están en nosotros ancladísimos y que de alguna manera nos instalan en la víctima y al hacerlo nos hacen ver al otro como un enemigo, como decíamos el otro día, ¿no? Es necesario empezar a colaborar en red, a dejar de competir y a aunar energías, fuerzas en un propósito común. Ya nuestra conciencia activada nos lleva a darnos cuenta que es el momento, de sanar esto que quizás no habíamos podido o no habíamos tenido las herramientas para hacerlo, pero que ahora ya es insostenible. Entonces, qué bonito ver toda esta información como la posibilidad de dar un salto cuántico a nivel personal y a nivel planetario. Nosotros a lo largo de nuestra vida, con todas estas heridas que hemos tenido, que en muchas oportunidades dijimos que eran heridas que se habían anclado en el sistema energético, fuimos conformando una realidad, unos personajes, una estructura que fue la que más o menos nos mantuvo en pie, y esa información que fue provocada por las heridas nos llevó a tener una imagen de nosotros mismos que no es real, pero que nosotros nos hemos identificado con esa imagen. Todo lo que nos dolió, todo lo que construimos en torno a esa herida, todas las corazas que fuimos creando para sobrevivir, terminaron por conformar esa imagen del personaje que nosotros terminamos creyendo que éramos eso. Es decir, nos resulta difícil conectar con la propia luz y conectar con la verdad de nuestro ser, porque esas capas de información están velando esa esencia, y lo bonito es que hoy día pues claramente se está resquebrajando esa coraza y está aflorando la luz, aunque en muchos casos produzca dolor, malestar, incomodidad o, como decía, una cierta lucha, enfrentamiento con uno mismo. Esta información empieza a manifestarse con tanta claridad que ya es necesario activar una ruta diferente, pues la ruta antigua, ese sendero que de alguna manera seguíamos guiándonos por nuestro ego, que era el que hasta el momento pues había dirigido este camino, nos lleva a enfrentarnos con una pared en donde claramente hay que emprender otra ruta, reconocer pues la debilidad en uno y aperturar esas puertas para que la luz del ser nos instale en un lugar mucho más elevado, donde podamos transitar desde la paz, desde la serenidad, ese nuevo camino. Esta información antigua que se activa nos lleva a veces a sensaciones físicas que pueden manifestarse en el plexo solar, en forma de rabia, o incluso a nivel físico, ardor en el estómago, malestar. Es decir, son capas de información que se activan y que nos cierran el canal central, cierran este flujo energético que es el que nos alimenta y nos instala en lugares más elevados y más luminosos. Nos está invitando a
a también trascender el egoísmo, a trascender los miedos, a soltar esa información que ya no nos conduce a ningún lugar luminoso. De alguna manera podríamos decir que se está corriendo el velo y se está desempañando el cristal de las gafas, ¿no?, con las cuales nos mirábamos a nosotros mismos. Esa mirada velada que teníamos sobre nosotros mismos, esas creencias de que éramos esas facetas que fuimos construyendo con los años a través de todas esas heridas, hoy día pues se manifiestan con absoluta claridad para ser trascendidas. Esas heridas claramente están manifestando apegos, están manifestando incapacidad de conectar con la expresión absoluta de nuestro ser. Energéticamente esas heridas nos instalan en lugares muy transitados, muy claros en nuestro sistema. Por eso el hecho de ser capaces de ir hacia ese centro y de revisar esas heridas que se encuentran activas, de liberarnos de esos apegos que están aún definiendo nuestra mirada y nuestro modo de comunicarnos con los otros, también nos van a ayudar a dar el salto a nivel planetario, a poder laborar en red y aportar la propia luz en la creación de realidades colectivas luminosas. Lo que se nos recomienda es estar en el centro, llevar luz a esa ignorancia que es la que nos lleva a instalarnos en esos peldaños inferiores y a reaccionar desde el apego, reaccionar desde el modo antiguo, y desde este centro pues intentar elevar la mirada como si pudiéramos soltar esas viejas vestiduras, como si pudiéramos desnudarnos de esas capas de información para volar a esos peldaños superiores y conectar con la pureza que tal vez es una energía que nos desconcierta, porque de alguna manera estas capas de información antiguas, que fueron las que construyeron esos personajes, esos velos, esas corazas que nos fueron sosteniendo a lo largo de la vida, son conocidas. Entonces el despojarse de esa vieja información, que por un lado está pesando y es insostenible, pero por otro lado, al ser conocida, nos da cierta seguridad, nos contiene, nos da una estructura, ¿no?, una baranda desde donde poder sostenernos. Desapegarnos de todo eso nos instala en un lugar de desconcierto, ¿no?, en un lugar de vacío, en un lugar muy luminoso, pero a la vez de cierta inseguridad, porque son espacios nuevos. El habitarse desde la luz del propio ser es algo que nos resulta novedoso, es esa sensación de expansión, y justamente como movimiento expansivo puede generar cierto vértigo. Entonces el único modo de mantenernos en eje es estando en el centro, manteniendo la conciencia activada, esa conciencia que es capaz de purificar esa vieja información, de sublimar esos apegos y de ir creando una nueva ruta, una alfombra luminosa que nos va a servir de sustento energético incluso, porque a medida que vayamos caminando por ese camino de luz que se torna novedoso, estaremos también conectando con toda la infinitud que nos asiste permanentemente. Es una alfombra de luz que nos mantiene reconectados y desde el eje a nuestra propia esencia, a toda esta asistencia que es la que nos va a recordar realmente la grandeza que hay en nosotros y todo lo que estamos a partir de ahora ya dispuestos a construir. La sensación es que se apertura un infinito que se encuentra vacío, pero que también está preparado para ser colmado con creaciones
de la energía más pura, con creaciones que estén impulsadas desde el amor incondicional, desde nuestra esencia genuina, pura, desde ese lugar de nosotros que incluso nos resulta absolutamente novedoso, porque, como decimos, estamos confundidos, estamos creyendo que somos esas facetas del personaje que hemos estado a lo largo de la vida potenciando, construyendo, sosteniendo, y nos hemos identificado con esa vieja información, y realmente es el momento de liberarlo, y claro que genera cierta inquietud, ¿no? Porque un terreno absolutamente fértil, pero nuevo, como humanidad también. Estamos viendo cómo se caen las máscaras, cómo el paradigma antiguo pues está empezando a resquebrajarse con mayor intensidad. Por supuesto que hay crisis, por supuesto que hay que abordar la creación absolutamente de todo lo que nos sostiene en este plano. Sin embargo, la sensación de que todo está por hacerse nos está invitando y proponiendo a reconectar con el precioso diamante que hay en nosotros, a reconectar con toda la sabiduría del alma, a dejar ya de apelar a esas herramientas conocidas que son las que están construidas por el miedo, por el ego, esas máscaras que nos han estado ocultando, no solo ante la mirada de los otros, sino ante nosotros mismos. Hemos dejado de reconocernos. Lo bonito es que hoy día pues estamos siendo conscientes de esos momentos en que aún se activa el personaje, esos momentos en que aún hablamos desde el personaje, nos movemos desde el personaje, reaccionamos desde el personaje, desde las heridas del personaje. Sin embargo, también estamos siendo conscientes de esos momentos en que ya empezamos a simplemente ser. Entre toda esa manifestación y toda esa creación del personaje, hay momentos de silencio en donde aflora la esencia. Hay momentos en donde nos empezamos a reconocer desde la energía propia. Quizás sean los menos, ¿no? Los momentos que tenemos que empezar a rescatar en nuestro día a día. Esto que decíamos, hemos estado de alguna manera viviendo en universos de ficción y representando obras de teatro y sosteniendo realidades que forma parte del juego de estar en este plano, pero que muchas veces nos alejaban de la verdad más esencial. Pero es un proceso colectivo que lo podemos llegar a comprender de raíz si realmente conectamos con la energía que se está moviendo en estos tiempos. Vamos a poder capitalizar esta fuerza y utilizarla para dar este salto, no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo. Es un momento para conectar con nuestra propia divinidad, con la magnitud, la preciosidad de nuestra amada y divina presencia Yo Soy. Es el momento de mirar de frente esas viejas heridas que han estado conduciendo nuestras vidas, que han estado manejando nuestros vínculos. Nuestro sistema energético ha estado de alguna manera desconectado de la totalidad del flujo energético de nuestra amada y divina presencia Yo Soy, de toda la hermosa energía que nos asiste, de la apertura y de la alineación de toda esta lógica perfecta que es la maquinaria de Dios.
Y estas sanaciones profundas que se están llevando a cabo, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, tienen la finalidad de recordarnos que la labor es realmente desde el colectivo, que la interacción es lo que nos va a llevar a la creación de ese planeta reconectado que todos anhelamos. Y en esta interacción, en esta labor realizada desde el colectivo, hace falta soltar muchas capas de información antiguas que, como decíamos, nos instalan en lugares de separación, donde vemos al otro como un enemigo, donde vemos al otro como peligroso, donde vemos al otro desde la competencia. Estamos en este maravilloso portal en donde, por un lado, desde el plano mental ya sabemos más o menos por dónde se perfila el camino. Sin embargo, ahora se está activando pues el plano emocional, es decir, cómo emprendemos este camino que más o menos lo empezamos a visualizar con cierta claridad. Al querer iniciar este camino se van a activar estas emociones que son las que nos llevan como un resorte, nos llevan a esos lugares antiguos, a esos lugares viejos, a esos lugares donde claramente nos identificamos con la víctima. Entonces ahí se encuentra la labor de estos tiempos, en mantener pura la imagen de este camino luminoso que se abre ante nosotros y que nos invita a transitar desde la unión, desde el amor, desde el respeto, pero a la vez laborando y reparando y sanando y equilibrando todo ese plano emocional donde están los miedos, donde están los apegos, donde están alojadas las heridas del pasado. Es decir, que todas las heridas que se cristalizaron en el sistema energético están siendo como piedras en la mochila que nos impiden avanzar. Si nosotros comprendemos que esas piedras en realidad nos están mostrando aquello que podríamos desde la conciencia, desde la luz, desde la sabiduría de nuestro ser, liberar justamente con esa finalidad, ¿no? de empoderarnos, de recuperar nuestro potencial, en vez de empezar a pelear con ellas, ¿no? O en vez de intentar avanzar por este camino luminoso, haciendo un esfuerzo extra y cargando esa mochila como si pudiéramos en realidad iniciar este viaje con esa carga antigua. Entonces, qué bonito pues reconocer que eso que nos molesta, eso que en estos días nos llevó o a la enfermedad o al malestar o a la rabia o a la pelea con uno mismo, en realidad se trata de información que ya es necesario disolver en el propio sistema para que la energía de nuestra amada y divina presencia Yo Soy circule de forma absolutamente fluida, natural. Y creo que en estos tiempos pues la labor está ahí, en reconocer de qué se trata toda esa carga emocional que está ahí en esa mochila pesada y sentarnos a un costado del camino, empezar a abrir esa mochila, empezar a observar cada una de las capas de información que vayamos sacando de esa mochila cargadísima, ¿no? con energía no solo que hemos ido acumulando en esta vida, sino de otras vidas o incluso también de nuestro árbol, todas esas heridas que nos llevaron a comportarnos del modo en que nos comportamos hasta ahora, a vincularnos con los otros seres del modo que lo hicimos hasta ahora
Y ya lo hermoso es que la inteligencia de nuestro ser está activada y ya nos dice, no, por ahí no, no, ya ese modo de actuar no, no, ya ese modo de reaccionar no. No, ya no te dejes llevar por ese apego o no permitas que este apego dirija tu vida o no permitas que esta situación se, se defina a través de la activación de las memorias antiguas, ¿no? De la vieja programación que ya ha llegado el momento de liberar. Ojalá que así sea, que este momento de intensa transformación, intensa transmutación, nos ayude a recordar que estamos transitando una sanación colectiva, que cada uno desde su cuento, desde sus heridas, pues lo vivencia y quizás lo sufre de manera individual, pero se trata de un proceso planetario que está liberando muchas capas de información que se encontraban veladas en planos muy profundos y que en cada uno pues se manifiesta a través de la propia herida, del propio cuento, pero que en realidad tiene que ver con una transformación y una transmutación planetaria que por supuesto nos va a instalar en un lugar mucho más consciente y desde el cual vamos a poder construir realidades que nos permitan encontrarnos desde el recordar que el otro pues es un hermano que también está viviendo su propio proceso y desde el ser capaz de vernos desde la esencia y desde lo más profundo del corazón. Bueno, que así sea.